Entonces ellos dicen, no, esto es imposible y vamos a tratar de recuperar Tierra Santa. Y entonces el emperador Alejo I pide una ayuda al Papa Urbano II y le comenta la situación, pues obviamente le dice que pues era bien sabido para ellos lo que estaba pasando en Jerusalén y le pide su ayuda y él arma un concilio, que fue el concilio de Clermont, en el cual se destina o se promueve el 27 de noviembre un edicto en el cual se da como tal el inicio a lo que fueron las cruzadas, ¿sí? Con la frase Dios lo quiere, entonces ellos dicen, no, Dios quiere que nosotros vayamos, ¿verdad?, a recuperar Tierra Santa. Entonces, ellos dicen, quien viaje a conquistar Tierra Santa, pues todas las personas que quieran ayudar, militares, laicos, los mismos líderes católicos, todos de los que quieran venir, eh, que no sea por el botín, porque pues igual eso prometía también dinero, ¿no? Sino por piedad, o sea, porque realmente ustedes quieran recuperar Jerusalén, entonces será perdonado de sus pecados. Sí, recordemos que pues bueno, para este tiempo la iglesia ya se había atribuido un montón de cosas eh, por alegar que ellos pues obviamente eran los vicarios de Cristo, ¿no? O sea, ellos eran de la sucesión de Yeshua, bueno, de Jesús. Ellos decían que ellos eran la sucesión de Jesús, entonces pues ellos tenían la autoridad la tenía la iglesia, ¿no? Entonces ellos dicen, pues así como ellos decretan que Dios lo quiere, ¿sí? También decretan que se pueden perdonar los pecados las personas que participen en esa expedición. Entonces, ya desde este momento comienzan las cruzadas. Entonces, la primera cruzada fue en el 1096 con, con el defensor de Salto Sepulcro, ¿sí? El señor Godofredo de Bouillon, ¿sí? Entonces, él es el que comienza la primera cruzada que se llamó la Cruzada de los Príncipes. Entonces, esta cruzada tuvo victoria, fue la única cruzada con la victoria en los católicos, ¿no? Eso fue una victoria cristiana, fue la única de todas las cruzadas que hubo, eh, y ellos recuperaron Tierra Santa, o sea, alcanzaron a recuperar Jerusalén. La segunda cruzada fue una victoria para los musulmanes, fue en 1147 al 1149. Entonces, conquistaron los cristianos a Edesa, ¿sí? En la primera cruzada, ellos habían conquistado Edesa y ellos formaron un estado cruzado en ese tiempo. Los musulmanes reconquistan Edesa en la segunda cruzada y los católicos intentan conquistarla de nuevo. Entonces, en la primera cruzada, los católicos conquistan Edesa, ¿verdad? Luego de eso, los musulmanes reconquistan Edesa y entonces los católicos dicen, no, nosotros queremos esa tierra. Y por esa razón se va a la segunda cruzada. Obviamente sin éxito, de nuevo sin éxito, ¿verdad? Los que convocan a la cruzada son Eugenio III, Luis VII, Conrado III y San Bernardo de Claravallo. Ellos son las personas que en una bula papal, ¿verdad? Son los que dan el edicto para iniciar la segunda cruzada. En este caso, pues todo fue por Edesa, ¿verdad? Ellos querían recuperar esa tierra. Aunque los católicos perdieron, ¿verdad? O el catolicismo perdió esta cruzada, igual ellos seguían reinando en Jerusalén, o sea, ellos seguían controlando lo que fue Jerusalén. La tercera cruzada fue en 1187. Entonces, tras la batalla de los cuernos de Atim en Jerusalén, cae en manos del sultán de Egipto, que era el señor Saladino.
Él era el sultán de Egipto y de Siria. Era de la dinastía Ayubí. Y él le gana, él nuevamente entra y la batalla cae en manos nuevamente de los musulmanes. El sultán Saladino y Ricardo I acordaron un control musulmán de Israel y la apertura a la peregrinación cristiana y también al comercio nuevo. Entonces, en la tercera cruzada, obviamente también empieza eh, con guerra, ¿verdad? Entonces, tras la batalla de los Cuernos de Atims, que estaba debilitada, esta parte, entonces viene el señor Saladino y el señor Ricardo I de Inglaterra, se unen, ¿verdad? Y ellos ganan, hay una victoria musulmana y ellos aseguran la peregrinación cristiana, o sea, ellos dicen, bueno, ellos ganaron, pero hacen como un convenio con los católicos a los cuales les dicen, listo, no hay problema, ustedes pueden venir a visitar Tierra Santa, ¿verdad? Y donde abren paso pues a todo lo que fue el nuevo comercio. La cuarta cruzada se tituló la Cruzada Torcida. Fue de el 1202 al 1204. La cruzada torcida fue porque fue sin combates, como tal no hubo guerra en esta, o sea, muertes en esta cruzada, eh, pero sí hubo saqueo de Constantinopla de parte de los cristianos. Entonces ellos van a Tierra Santa, ¿verdad? Intentan nuevamente como hacer guerra, no logran, o sea, no ejercen como tal una batalla, pero ellos sí hacen un saqueo a Constantinopla. Durante esta cruzada se llevó a cabo la cruzada infantil, donde confusamente se dice, ¿sí? que Yeshua se le apareció a un joven o a un niñito y que lo incitó a que se levantara en una cruzada y que lo hicieran los jovencitos, los niños, ¿no? Entonces, esta cruzada infantil está ubicada en la cuarta cruzada, pero pues dicen que los datos son demasiado confusos, entonces pues no se sabe realmente qué fue realidad y que no lo fue. En la quinta cruzada se tituló la Cruzada Inútil. El Papa Inocencio III convoca dos bulas papales, la bula Quia Mayor y la bula Ad Liberanda, con la intención de recuperar Tierra Santa. Siempre era esta pelea, ¿verdad? Ellos solo habían ganado la primera cruzada y pues durante años ellos seguían viendo Tierra Santa habitada por, bueno, pues por paganos, ¿no? Entonces siempre su pelea era tratar de reconquistar. Entonces con la intención de recuperar Tierra Santa, derrotando el imperio ayubí, y todo termina con un tratado de paz de 8 años con Al-Kamil. Entonces, no ganan, nuevamente vuelven a perder, ¿verdad? Se llamó la Cruzada Inútil, pero logran un tratado de paz por 8 años. La sexta cruzada fue por el emperador Federico II, logra que le entreguen Jerusalén. Y él nuevamente hace un tratado con Al-Kamil. En la séptima cruzada, que es del 1248 al 1254, se le conoció como la Cruzada Inútil, segunda parte. Los musulmanes vuelven a tomar Tierra Santa, a lo que el Papa Inocencio IV convoca un concilio, el concilio de Ilión, pero el resultado fue el mismo, ¿sí? Igual ellos volvieron a perder el control de Tierra Santa. Y la octava cruzada o la última cruzada fue en 1270 y fue por Luis IX de Francia, fue convocada.
termina con una firma de tregua con victoria musulmana. Aquí comienza el fin de los estados cristianos. Entonces, aquí, o bueno, aquí no. Hasta aquí ya se había formado como tal una comunidad que era la orden de los padres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. Los mismos de la orden del temple o los caballeros templarios, ¿sí? Creo que algunos ya conocemos un poquito el tema. Sus miembros son conocidos como caballeros templarios. Fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Se mantuvo activa algo menos de 2 siglos. Fue fundada en 1118-1119 aproximadamente por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la primera cruzada, ¿verdad? Recordemos que todo esto fue hecho o muy bien sabido del papado, ¿verdad? De lo que fueron los obispos de Roma. Prácticamente pues a manos de ellos fue que se originó esta orden de los templarios, ¿cierto? Con muchos oscuros acontecimientos, ¿sí? Hay muchos videos en internet que nos pueden llevar un poquito más cerca de lo que fue como tal los caballeros templarios. Entonces quiero mostrarles uno de ellos, pues fue como el más cercano que encontré con respecto pues a lo que fue este movimiento y que fue lo que pues ellos hicieron un poquito más claro para que lo podamos ver. A ver, espérenme. Una de las primeras sociedades secretas de la historia y posiblemente la primera de toda la Edad Media, a raíz de su desaparición. A ver qué dice. A principios del siglo XIV han sido objeto de muchas ¿Se escucha bien? interés. ¿Cómo se escucha ahí? Sí, se escucha con buen audio. ¿Bien? Sí, muy bien. De toda la Edad Media. A raíz de su desaparición, a principios del siglo XIV, han sido objeto de mucha especulación, así como de la fuente de numerosas teorías de conspiración, lo que ha llevado a que el mundo sienta un verdadero interés por sus rituales secretos, así como por su supuesto tesoro. A continuación, te contaré 7 datos inquietantes sobre la Orden de los Caballeros Templarios. El misterioso grupo comenzó como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón alrededor de 24 años después de que dieran comienzo a las cruzadas, allá por el 1095 después de Cristo. La primera cruzada había terminado con una victoria decisiva para los cristianos europeos, quienes se apoderaron de Jerusalén y establecieron el llamado Reino de Jerusalén. Los cristianos, entonces, abarrotaron los caminos hacia Jerusalén para hacer una peregrinación a Tierra Santa. Pero el viaje era peligroso, ya que no tan solo era largo, sino que consistía en rutas traicioneras a través de territorios inhóspitos. Los bandidos acechaban con frecuencia a los viajeros, lo que suponía un serio problema para el reino de Jerusalén, ya que tanto los peregrinos que viajaban, así como los comerciantes, eran una parte fundamental para la economía del joven reino. Con este panorama, un caballero francés, conocido como de Payens, creó la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, es decir, los templarios, con la intención expresa de proteger a los peregrinos y cruzados cristianos que viajaban a Tierra Santa. Con todo, algunos dudan de que esta fuera la verdadera razón de esta nueva orden, principalmente porque era demasiado pequeña para tener los medios para establecerse fuera de Jerusalén. En cualquier caso, de Payens se convirtió en el primer gran maestre de la orden, que fue representada con una imagen de 2 hombres montados en el mismo caballo porque no tenían dinero para 2.
Pero los templarios no permanecerían pobres por mucho tiempo. Cuando el maestro Payens creó la organización, era más una pequeña fraternidad que una poderosa fuerza de lucha. De hecho, además de él, solo había 8 miembros. Cada uno de estos miembros estaba relacionado por sangre o matrimonio, un hecho que, sin duda, se presta al secreto que rodea los orígenes de la orden. En realidad, estos 9 caballeros ya eran todos caballeros antes de unirse a la orden, quienes viajaron a Jerusalén supuestamente para protegerla. Pero a decir verdad, un grupo tan pequeño seguramente era demasiado ineficaz para brindar una protección significativa a la ciudad. Por tanto, la intención original puede haber sido diferente a la expresada oficialmente. El patrón de la orden fue Bernardo de Claraval, un abad que más tarde fue beatificado como santo. Bernardo fue un monje, un reformador de la forma benedictina de monaquismo y uno de los fundadores de los cistercienses. Tal vez la influencia de Bernardo en la orden sea la razón por la que fueron vistos como monjes, a pesar de que no participaron del estilo de vida monástico tradicional. En cualquier caso, esta pequeña fuerza de combate llegó a Jerusalén y desapareció de los registros durante casi una década. Lo que hicieron durante este tiempo es una fuente de especulación masiva, la cual ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración. El monte del Templo de Jerusalén es posiblemente el lugar más sagrado de las religiones abrahámicas. Su designación proviene del hecho de que el Templo de Salomón, construido unos 1000 años antes de Cristo, se encontraba en ese lugar. De igual modo, se creía que era el sitio donde el patriarca Abraham casi sacrificó a su hijo y donde fue enterrado Jesucristo. Los musulmanes, por su parte, creen que Mahoma ascendió al cielo desde allí. Por tanto, el lugar es sagrado para el judaísmo, el cristianismo y el islam. De hecho, las 3 religiones tienen estructuras sagradas. Por un lado, los judíos poseen el muro occidental, el cual es uno de los únicos vestigios supervivientes del Templo de Salomón. Los cristianos, por su parte, tienen la iglesia del Santo Sepulcro, donde creen que Jesús fue enterrado. Mientras que los musulmanes tienen la increíble mezquita de Al-Aqsa. Por tanto, y teniendo en cuenta todo esto, no debería sorprendernos que los templarios escogieran el monte del templo como su sede. Algo que refuerza esta teoría es que se han encontrado evidencias arqueológicas como espuelas y cotas de malla que pueden haber pertenecido a ellos. Además, también se han encontrado unos túneles debajo del monte del templo. Una vez más, el propósito de esos túneles es objeto de mucha especulación y controversia. Algunos creen que estaban fortificando su fortaleza, mientras que otros creen que tal vez estaban buscando un tesoro. La Europa occidental durante la Edad Media era principalmente católica romana, pero no la forma de catolicismo romano que podrías reconocer hoy. Pues después de terremotos religiosos y políticos como la Reforma Protestante y el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana experimentó profundas transformaciones. Pero para entender el contexto de este vídeo, hay que recordar que la Iglesia Católica de la época de los Cruzados fue la que vendió indulgencias para que los pecados de la gente pudieran ser perdonados si donaban suficiente dinero al clero. Y fue también la Iglesia Católica de estos tiempos la que le dijo a la gente que irían al cielo si morían luchando en las cruzadas. De particular importancia para los católicos romanos de Europa eran las reliquias, objetos sagrados relacionados con historias bíblicas que se creía que poseían un poder espiritual. Los rumores afirmaban que los templarios habían encontrado algunas de las reliquias más esenciales y buscadas de toda la cristiandad. Estas incluían, por ejemplo, la lanza del destino, la cual se cree que se usó para perforar a Jesús después de su muerte, trozos de la madera de la cruz o el arca de la alianza, sin olvidar, por supuesto, al Santo Grial, la reliquia de las reliquias. Se creía que era la copa de la que bebió Jesús en la última cena
Y fue justamente durante la cruzada cuando las historias sobre el Grial comenzaron a florecer. Podría decirse que los caballeros templarios no solo fueron el primer banco internacional, sino también la primera corporación multinacional. Estas son conocidas por tener más poder, funcionalmente hablando, que los gobiernos nacionales. Y de hecho, los historiadores argumentan que en esencia, los templarios tenían un papel no solo como una iglesia dentro de la iglesia, sino también como un estado dentro del estado, lo que significa que tenían más poder que los reyes. Para solidificar ese poder, en 1139 el Papa Inocencio II emitió una bula papal, es decir, una declaración autorizada del Vaticano, que afirmaba que los templarios solo eran responsables ante el Papa. Algunos creen que esta declaración papal fue realmente una forma de soborno para mantenerlos en silencio sobre los secretos de la Iglesia que los templarios supuestamente habrían descubierto. Podían viajar libremente a través de las fronteras de todos los reinos cristianos y no tenían que pagar ningún impuesto sobre el dinero que ganaban. Pero además, también eran inmunes a las leyes locales. Todo esto, junto con su riqueza y poder, resultó ser una amenaza para algunos reyes, y fue justamente esto lo que les condenó a desaparecer. Los ejércitos cruzados estaban esencialmente compuestos por campesinos. De hecho, la primera cruzada fue combatida principalmente por criminales, violadores y ladrones a quienes se les prometió el cielo como recompensa por sus luchas. Líderes como Pedro el Ermitaño acumularon una fuerza considerable de granjeros y siervos, la mayoría de los cuales posiblemente ni siquiera había considerado en empuñar un arma y mucho menos participar en una guerra. Pero el Papa les convenció de que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, por lo que estaban dispuestos a convertir sus rejas de arado en armas para poder ganar el cielo como recompensa. Pero el hecho de que no fueran soldados no significa que no lucharon ferozmente, pues las calles de Jerusalén quedaron teñidas de rojo, mientras los harapientos ejércitos cristianos daban caza sin piedad a todos los musulmanes, judíos e incluso a otros cristianos que residían allí. Sin embargo, los templarios fueron una de las únicas milicias entrenadas de todas las cruzadas, pues fueron entrenados para el combate y pudieron realizar misiones que los soldados campesinos cruzados no podían ni siquiera soñar con completar. De hecho, cuando las fuerzas de campesinos regulares de las cruzadas se encontraban en problemas, los templarios solían acudir en su rescate. En más de una ocasión, solo unas pocas docenas de caballeros templarios acabaron con cientos, si no miles, de las tropas rivales de Saladino. En el año 1307, el rey Felipe IV de Francia se encontraba en una auténtica crisis, pues debía grandes cantidades de dinero a los templarios y además había heredado una economía arruinada de su padre, quien era financieramente un auténtico inepto. La cuestión es que no podía pagarles la suma que les debía, por lo que se le ocurrió un macabro plan. Hizo que se enviara una carta con órdenes a sus soldados, las cuales no se ejecutarían hasta el viernes 13. La carta daba órdenes de asaltar todas las casas de templarios en Francia y encarcelar a sus miembros. Luego, fueron sometidos a la Inquisición. Y aunque el Vaticano había sido amigo de los templarios durante mucho tiempo, el Papa en ese momento no pudo brindarles ninguna ayuda. Aproximadamente 138 de los caballeros se enfrentaron a todo tipo de torturas, bajo las cuales confesaron crímenes como orinar en la cruz, negar a Jesús o adorar al diablo. Muchos de ellos murieron bajo tortura o fueron quemados en la hoguera. Tal fue la masacre que incluso a día de hoy, el viernes 13, se considera un día de mala suerte por aquellos eventos. Este fue el fatídico fin de los caballeros templarios.
Tiene apagado su micrófono, hermana. Gracias, Gina, tan hermosa, gracias. Bueno, ese es un pequeño resumen de más o menos pues lo que podemos ver sobre este tiempo. Igual hay mucha información en internet para que ustedes puedan contemplar sobre lo que es el tiempo de las cruzadas, como para que tengan un poquito más de luz con respecto pues a este periodo de tiempo. Y de acá nos saltamos a la Inquisición. Ese ya es un resumen de resumen, porque esto lo vimos en el tema 1, ¿verdad? Cuando vimos los criptojudíos, vimos más o menos la evolución de lo que fue la Inquisición española. Entonces, la Inquisición española se crea en el 1478 aproximadamente por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. ¿Sí? Esto fue con el fin de mantener la unidad religiosa contra cualquier herejía, ¿verdad? Eso es repaso. Bueno, ¿cómo nació la Santa Inquisición? Todo nació en el siglo XIV por una convivencia pacífica, pues obviamente sin excepción de problemas, entre musulmanes, católicos y judíos, ¿sí? Entonces acá ya tenemos completamente una visión de cómo se meten, ¿verdad? En un periodo o en un estado de tierra, ¿sí? A musulmanes, a católicos y a judíos. O sea, esto viene aproximadamente desde el siglo noveno. Veamos que ellos han convivido durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde que prácticamente los musulmanes invadieron Jerusalén, ¿cierto? Nuevamente quedaban judíos, claro que sí, ellos estaban en minoría porque ya la mayoría habían sido o se habían ido dispersos después de todas las guerras que habían pasado. Y obviamente pues el catolicismo también estaba ahí, ¿cierto? Porque pues ellos estaban apuntando pues obviamente a cristianizar el mundo como Roma, o sea, como imperio romano. Entonces, todo comienza pues obviamente estaban todos unidos, ¿verdad? Era una convivencia, siendo los judíos minoría. Los judíos despiertan una envidia en la comunidad, ¿cierto? Porque la comunidad, siendo pobre en ese tiempo, veían cómo los judíos cada vez más prosperaban. Eso lo vimos de cómo ellos se habían hecho prácticamente aliados del gobierno, ¿cierto? Y ellos eran los que manejaban todo lo que tenía que ver con los fondos de dinero. Ellos, como prestaban plata, ¿sí? O sea, como habían préstamos, ellos manejaban todo lo que tenía que ver con las cuentas y con todo este sistema de crédito. Entonces eran personas muy inteligentes, muy sabias además y muy trabajadores. Entonces, por esa razón, ellos cada vez prosperaban, mientras que pues el Estado cada vez pues estaba mucho más en pobreza. Entonces ellos despiertan, los judíos despiertan una envidia colectiva, ¿verdad? Y por esa razón, en el siglo XV se produce una conversión forzosa. Viene la conversión forzosa del siglo XV en Sevilla, Valencia, Barcelona y Córdoba. Muchos pensaron que estas conversiones no eran sinceras y así es que se introduce la Inquisición en Castilla con el consentimiento del Papa Sixto IV, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a ver que cuando entra la Inquisición empiezan a hacer forzosamente conversiones para todo el mundo, ¿cierto? En este caso, pues más exclusivamente en la Inquisición española fue para los judíos. Entonces, la persecución fue sobre todo para ellos, pero también hubo un tema de persecución, obviamente, a musulmanes también, y también, pues, a herejes como lo que serían, pues, los paganos. Entonces, se introduce la Inquisición
por el Papa Sixto IV, es el que decreta y dice sí, o sea, ya no podemos seguir dejando que, pues, que haya una libertad de culto, ¿verdad? Se impone la religión católica, eso ya venía prácticamente 1000 años desde atrás, desde el siglo IV aproximadamente, pero ya había tomado forma en el siglo XIV y en el siglo XV y pues cada vez tenía más auge, entonces dicen, no, es imposible que nosotros sigamos conviviendo con personas que no creen en lo que nosotros creemos. Y tenían mucho miedo, sobre todo de los judíos, de hacer que las personas, o sea, que los judíos judaizaran, ¿verdad? Ahí es donde también toma mucho fuerza esta palabra judaizante, ¿sí? Y que ellos judaizaran a los cristianos. Entonces llega lo que fueron los autos de fe en 1481, donde fueron quemadas 6 personas. El primero de ellos fue Diego Susón, el cual era un converso judío, era un judío converso, y se decía de él que él se iba a levantar, se iba a sublevar contra el Tribunal del Santo Oficio. Entonces le culparon, ¿verdad?, de sublevación y se inaugura los autos de fe con 6 personas, bueno, mueren 6 personas, asesinadas 6 personas. Toda la fortuna de este señor Diego, pues obviamente era una persona muy rica, ¿cierto? La decomisaron y pasó a manos de la iglesia. Era lo que se hacía comúnmente con las posesiones de las personas, de los que eran ejecutados, ¿verdad? La mayoría eran familias muy, muy adineradas, que por resguardar su fortuna, entonces ellos se convertían, ¿cierto? O sea, hacían una conversión, pero era una conversión ficticia. Pero como la Santa Inquisición se creó fue para eso, para ir con lupa, ¿verdad? Detrás de todos, para estar detrás de ellos, qué hacían, qué comían, cómo dormían, cuándo descansaban, si oraban, si no oraban, absolutamente todas las cosas. Entonces, además con la ayuda de los vecinos, ¿cierto? Entonces decían, no, resulta que los viernes por la noche nosotros tenemos un olor a pan increíble en la noche. Entonces decían, no, ellos son judíos, o sea, no se han retractado de su judaísmo. Entonces empezaba toda una investigación hasta que se les daba como tal una, se les dictaba como sentencia. Entonces, los autos de fe eran confesiones públicas en los cuales las personas expiaban sus pecados inicialmente, o sea, así inició, ¿no? Entonces, cuando empezó la Inquisición, entonces empezaron a hacerse unas reuniones magnas, ¿verdad? Esto era como decir un concierto, esto era algo majestuoso, pues iba muchísima gente, mucha gente de dinero y de todo, en las cuales las personas que se iban a convertir al catolicismo estaban ahí, ¿verdad? Entonces todos pasaban al frente como diciendo, sí, ahora yo me voy a convertir, ¿cierto?, al catolicismo, y esto era una distracción, esto era como, dice que luego fueron tomando forma y se convirtieron en reuniones colectivas populares, parecido a lo que hoy es una corrida de toros. Sí, o sea, eso era popular, ya empezó a tomar forma, entonces todas las personas que se convertían, pues aprovechaban y lo hacían públicamente. Pero también, obviamente, habían aquellos quienes no se querían convertir, ¿cierto? Entonces los llevaban vestidos con el San Benito. Recuerdan que era un vestido que tenía una cruz acá en el pecho, ¿cierto? Era un vestido como de una lona, como bueno, no sé si conocen lo que es un costal, no sé cómo se llame en sus países, pero es donde viene, digamos, la verdura, la fruta, la papa, eso es de un material muy rugoso, muy incómodo, y se lo ponían encima y ellos eran los sanbenitados, ¿sí? Lo que quería decir era que ellos o estaban en proceso de conversión o que definitivamente no habían querido convertirse.
Entonces, los llevaban a estas reuniones, los exponían públicamente, pero no los condenaban, no los ejecutaban ahí, sino que los sacaban de ahí, los entregaban, pues obviamente a la autoridad respectiva, donde procedían a la ejecución sin testigos. O sea, ahí sí ya no había nadie, pero pues obviamente todo el espectáculo, ¿verdad? Había sido pues unas horas antes. A medida que fue creciendo la Inquisición, por la cantidad de herejes, ¿sí? Como ellos lo llamaban, fue designado un inquisidor general. Fue el señor Fray Tomás de Torquemeda, ¿sí? El problema de los judíos no se arregló con la Inquisición, más bien se agrandó. Con el edicto en 1492, el edicto de Granada, son expulsados los judíos de España. Esto ya lo habíamos visto en la otra clase, quedándose casi 50.000 convirtiéndose al catolicismo. ¿Sí? Fueron muchísimos los que salieron, pero hay un número aproximado de 50.000 judíos que se convirtieron. Obviamente, muchos se quedaron convertidos que posteriormente encontraron siendo judíos marranos. Recuerden que ese fue su apodo, ¿cierto? Y también pues muchos cayeron pues también ejecutados y muchos desistieron de su fe. Bueno, a los judío-conversos se les apodó como marranos, quienes siguieron mantuviendo su fe. Una de las formas que se usaron de tortura para sacar una confesión, muchas veces forzada, ¿cierto? Porque también hay muchos escritos, mucha evidencia en la que de pronto a veces las personas ni siquiera eran, pero del miedo, del temor que les propinaba la Inquisición, pues ellos decían a todo que sí. O sea, ellos echaban la culpa de todo para poder, pues que no los mataran, ¿no? Entonces, para sacar una confesión fue el potro, fue uno de ellos. Se tumbaba al prisionero en una mesa y se amarraba con cuerdas que se iban apretando. Entonces, de sus 4 extremidades, ¿verdad? Se amarraban manos, se amarraban pies y se iban alando estas cuerdas hasta muchas veces dislocar o desprender pues las extremidades, ¿no? Otro fue la toca, que era una manera de tortura, era introducir un trapo mojado en la boca. Les ponían un trapo como una toalla o algo así mojado en la boca y les abrían la boca y les echaban agua desde más o menos una distancia alta para que el agua pegara en el trapo o en la toalla y la presión, además de la succión que hacía la persona al sentirse ahogada, ¿verdad? Entonces dice, pues hay evidencia que este trapo entraba, ¿verdad? A una profundidad casi del esófago, o sea, se introducía profundamente, ¿verdad? Que llegaba prácticamente, pues no alcanzaba a asfixiar porque todavía la persona podía respirar con mucha dificultad, pero se introducía este trapo mojado profundo y luego lo alaban o lo tiraban con mucha fuerza, lo que hacía que se desprendiera pues o que causara desgarro o un gran dolor pues en esta parte de lo que es el esófago, ¿no? Esa fue otra. Y la garrucha fue, suspendían a las personas con las manitos en la espalda, ¿verdad? Y la amarraban y la suspendían, pues esta posición obviamente, pues el peso del cuerpo queda completamente en los brazos, entonces también se dislocaban los brazos, o bueno, pues la tortura era impresionante. Entonces, ya aquí se arma como tal un sistema de inquisición, ¿cierto? Pues lo que ellos más perseguían era la blasfemia, la bigamia, la sodomía y la brujería, ¿no? Pues, y también pues la herejía. Pues la herejía era que pues no estar de acuerdo con todos sus dogmas y pues con todo aquello que era su sistema religioso, ¿no?
Hay escritos o hay evidencia que dice, ¿verdad? Es muy controversial este tema, unos dicen una cosa, otros dicen otro, pero la evidencia apunta mucho más a que las muertes durante 300 años aproximados de Inquisición fueron aproximadamente 5.000 muertes. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? O bueno, hay muchos escritos que avalan un poco más esta posición. Pues ahí sí, no sé, me parece que 300 años para tener 5.000 muertes era aproximadamente tener unas 14 personas al año muriendo, ¿verdad? Y pues si ellos se dedicaban a eso, pues la verdad no sé cómo sería que se sacara como tal esa suma. Pues no sé de pronto si lejos o cerca, pero pues pongo lo que está en la evidencia que hay. ¿Listo? En 1517 se divide la iglesia católica, ¿verdad? Y es cuando llega la reforma protestante a manos de Martín Lutero. Entonces, les dejo aquí, ¿verdad? Porque quiero que se organicen un poquito en la información, que tengan más o menos el contexto de lo que vamos hasta acá, ¿verdad? Para, por lo menos desde la clase anterior, de lo que ha sido mucho la historia, para empatarlo con la clase del lunes y poder seguir con la reforma protestante y por último terminar en lo que fue pues la imprenta y lo que conllevó pues la distribución completa de lo que ha sido o de lo que fue un texto manipulado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. No sé si de pronto alguna pregunta o tengan algún comentario o quieran compartir algo. ¿Ahí se escucha? Sí, 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 te Sí. escucho. No, a mí lo que me llama siempre la atención cuando hacemos la revisión histórica es cómo, cómo se ha esforzado de alguna manera lo que fue el Imperio Romano, de su principio hasta las fechas que hemos visto hoy, en seguir teniendo este dominio de imperio en todo el territorio, incluso llegando hasta Tierra Santa, con distintos métodos. ¿Sí? Así es. Es que de alguna manera siempre ha buscado continuar siendo imperio con distintos nombres y bajo el dominio o el poder de, ya sea de los papas o emperadores o reyes, pero digamos que el posicionamiento político y la cosmovisión desde 3, 4, 5 siglos ha sido esa, siempre a través del poder de emitir bulas o edictos o documentos que, digamos, de alguna manera los legitimen a ellos en la toma de decisiones y armar toda una estructura político-social, ¿sí? Que les permita a ellos justificarse el accionar justamente para seguir teniendo dominio y poder conquistar, que en realidad ese era los objetivos. Las expansiones, si bien tenían carácter religioso, pero también eran económica, que eso les permitía, Militarismo. claro, les permitía mantenerse y subsistir y subyugar, y con eso podían dominar. Entonces es muy clara esa misma línea de pensamiento, cómo se ha mantenido desde los inicios del Imperio Romano hasta la fecha de las Cruzadas, lo cual es sorprendente esta insistencia durante siglos en querer permanecer, conquistar y estar presente como imperio, con distintos formatos, digamos, de, de gobierno, podríamos decir, ¿no? Y más que Claro, nada con la aparición de la figura del Papa, de lo que era el papado, más todavía. claro, sí, o sea, ellos han buscado todas las maneras, fue a las buenas, fue a las malas, fue a las muy malas, ¿verdad? Pero de todas maneras ellos siempre han buscado la manera de estar liderando, de ser líderes.
pienso yo que el último recurso que ellos tuvieron o que se ha tenido es psicológico, ¿sí? Pienso que ese, o sea, digamos, por lo menos ahorita nosotros no estamos viviendo Inquisición, ¿sí? Ni estamos viviendo pues una cruzada, ni nada por el estilo físico, ¿sí? Pero el control mental, el control psicológico que hay para con las personas, de lo que conocemos hoy todavía como, eh, bueno, como iglesia, ¿verdad? Es impresionante. O sea, es impresionante cómo las personas les da miedo pensar, les da miedo cuestionarse, les da miedo todo porque siente por lo menos eh, mi padre es una persona católica, muy católico, él es súper estudioso, pero él no estudia como tal la escritura, sino él estudia el catolicismo, ¿no? O sea, creo que es la manera en la que ellos les enseñan a estudiar. Obviamente ellos estudian son los dogmas, o sea, ellos no estudian la escritura, sino ellos estudian por qué María, por qué los santos, por qué el Papa, por qué, o sea, ellos tienen diferentes temas y ellos estudian y obviamente buscan un texto que los respalde. Y algún día yo hablaba con él y yo le decía que era muy importante el idioma, que era necesario además por lo menos tener un mínimo conocimiento, sí, y que había muchas herramientas en internet que nos ayudaban a esto, y me dijo que, o sea, se cerró completamente y me dijo que solo la iglesia tenía la autoridad de hacer eso. Solo ellos que son la iglesia tienen la autoridad de ir al idioma original, o sea, solo ellos. Y a mí me impresionó ver su postura, ¿sí? Porque, y entonces me doy cuenta que, o sea, ya no se idolatra como tal eh, ni a Yeshua, ni a Dios, o sea, ellos pasan a otro plano, ¿no? Y realmente a los que entran como tal en idolatría, pues es, o sea, a venerar como tales a ellos, a la iglesia, a ese sistema en el cual yo no puedo decir absolutamente nada porque estaría incumpliendo, ¿cierto? Entonces me parece impresionante que al día de hoy el imperio romano todavía sigue vigente. Claro, este, por supuesto que sí, sí, mira, yo cuando era, si me permitís una Claro anécdota, que sí, Ale. me toca de muy cerca porque yo me crié en un sistema católico, iba a un colegio católico y teníamos lo que era la catequesis, y yo me acuerdo de haber participado en las misas como monaguillo, y los sacerdotes tienen una... No, no estoy haciendo ninguna crítica al catolicismo ni nada, sino cuento una experiencia. Ellos tienen un libro, el misal, que justamente ahí ya tienen armado todo lo que es este, las misas. Y lo que a mí siempre me llamaba la atención es por qué nunca se leía la Biblia. O sea, ya tenían estructurado todo un sistema, y de acuerdo al grado de sacerdocio, porque no son todos iguales, era si le correspondía leer el libro rojo, porque el misal era de color rojo, o algún pasaje bíblico. Y me acuerdo que una vez en una de las clases de catequesis, la instructora, nosotros le habíamos pedido, decir, bueno, ¿por qué no nos lees el tema del Apocalipsis? Queríamos saber, ¿no? Y fue Ya, un escándalo, pero porque eso genera mucha intriga. Y claro. hoy en día, cuando uno tiene la posibilidad de conversar con una persona que practica el catolicismo, cuando uno habla del libro del Apocalipsis, es como que les da temor. O sea, no, yo no me animo a leer eso porque no sé qué puede llegar a suceder. Algunas respuestas son esas. Y Wow. es realmente, es increíble la distancia que hay entre lo que es la práctica del ritual, ¿no? De lo que es ese ritual de la misa, a, a- a la palabra misma, ¿no? A tener en la mano la escritura. Entonces hay una distancia, ¿sí? Yo recuerdo
de haber ido a misa, y son actos rituales, ¿sí? La participación de la comunión, bueno, de repetir, mucho de repetir lo que decía el sacerdote. Eh, y eso es muy relacionado a lo que vos recién exponías, de esto de la visión, ¿no? Son ellos la iglesia. Esto es decir, son ellos. Con ellos, ajá. No, y uno que no se sentía parte de ellos, ¿no? O sea, uno miraba la iglesia como una estructura social, ¿sí? Con un grado de jerarquía, pero eran ellos la iglesia. Y nosotros Así es. los feligreses nada más que íbamos los domingos, ¿ya? Hasta esa Claro. Ajá. distancia todavía se conserva. Exacto, sí, o sea, es que si nos ponemos a pensar de pronto, o sea, nosotros ahorita estamos muy familiarizados pues con la escritura, porque pues nosotros podemos tener una Biblia en el celular, ¿verdad? Yo tengo 4 Biblias en mi casa, 5 Biblias, ¿verdad? Y nosotros estamos, el siglo XXI, estamos muy familiarizados de pronto bueno, los estudiosos o los que nos gusta de pronto un poquito más el tema, con la escritura, pero haciendo, o sea, un consciente, o sea, pensando un poquito, la Biblia no se leía hace 50 años. O sea, hasta solo hace 50 años en las iglesias se leía la Biblia en latín. Hace 50 años, que 50 años es aquí. Un poquito más de lo que yo tengo. Claro, Por y un poco Dios, o más, sea, claro, y un poco más imagínate. atrás, y un poco más atrás de lo que vos decís, este, el sacerdote daba la misa dando la espalda. O sea, sí, o sea, imagínate yo sentarme con ustedes aquí hoy y darles la exposición en chino. O Claro, sea, ¿qué de ustedes? ¿Usted dónde está su cabeza? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está lo que ustedes están, cierto? ¿Dónde está? ¿Para qué vienen? O sea, yo digo, es impresionante, pero aún así se mantiene. Y eso era lo que hablábamos, no sé si estuviste en la clase del lunes, no creo que no. Hablábamos de los sustentadores, no, no, ¿sí? La iglesia patrística, o sea, la iglesia original es una iglesia cúbica. El diseño divino es una iglesia cúbica, ¿verdad? En los que todos somos, todos servimos y el que quiera ser mayor tiene que ser menor. Mientras claro, que la iglesia patrística es un triángulo, sí, o sea, es un triangulito donde hay una cabeza y abajo los laicos, ¿sí? Entonces es esta palabra Nicolao, que es una palabra griega, ¿verdad? Que es eh, ah, gobernador de pueblo, ¿sí? Gobernante de pueblo. Y entonces vemos que la escritura, Yeshua les dice en Apocalipsis que él odia la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Y cuando lo comprendemos, pues por Dios, o sea, decimos, wow, qué impresionante, ¿sí? O sea, que la misma escritura habla de todo este sistema, es impresionante, ¿sí? Pero volvemos al punto que digamos, esa pirámide piramidal, ¿verdad? Sistema piramidal no existiría si no hubiera sustentadores, ¿sí? Todos los que están abajo son los que hacen que alguien esté arriba, ¿cierto? Y desafortunadamente sustentadores todavía hay un montón. ¿Por qué? Porque no nos gusta pensar por nosotros mismos, porque queremos que nos hagan la tarea, porque estamos mejor y menos incómodos, entre yo menos sepa, menos me tienen que torturar y cosas como esas por el estilo, ¿no? O sea, no nos gusta desincomodarnos, o sea, con lo que yo sé ya tengo y gracias, ¿sí? Entonces creo que por eso es que el padre, pues muchas veces toma posiciones o decisiones drásticas con respecto al ser humano, ¿verdad? Y lo acorrala, ¿sí? Porque desafortunadamente, pues el humano muchas veces no entiende si no es cuando está un poquito sofocado, ¿sí? Entonces, ahí sí, a las buenas, a las buenas, a las buenas, pero pues el Padre siempre con su misericordia nos quiere traer, ¿cierto? Pero somos necios y necios. Entonces es muy bonito ver la historia y ver cómo se conecta con la escritura, o sea, ves, o sea, cómo podemos nosotros lograr entender lo que está pasando en la iglesia de hoy con respecto a la iglesia de hace 2000 años. O sea, simplemente estamos en dos canales diferentes.
O sea, no hay nada que hacer, ¿sí? Todo lo que sea sistema religioso del día de hoy está a metros, ¿sí? A años luz de lo que fue el diseño original. Entonces eso es muy importante y pues muy bonito de ver porque ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, bueno, pues el saber que estamos aquí, que estamos siendo parte de esto, pues eso nos da eh, mucho ánimo, ¿no? Y valentía para continuar. Profe, Daniel 7:8, el cuerno pequeño, Ahí ¿cierto? está, Ahí está. ahí Y está. ahí sigue del siglo cuarto del 79 para acá, estamos ahí mismo. Y ahí seguimos, exactamente. Es impresionante, o sea, ver cómo la escritura pues ya nos venía contando, ¿verdad? Eso no es nada nuevo, ¿sí? O sea, todo lo que hemos venido viendo, como lo expresaba Hernán muy bien, cómo hemos venido viendo que se ha mantenido este imperio a como de lugar, ¿verdad? Buscando todas las posiciones, buscando, pero a como de lugar, tratando de imponerse. Y uno dice, no, es que el imperio romano cayó en el 476. Mentira, ¿verdad? Nosotros al día de hoy, o sea, somos más romanos que cualquier otra cosa, ¿verdad? Tenemos tan impregnado lo que fue el imperio en sí, de lo que se vivió, o sea, estamos tan romanizados, ¿verdad? Pues que nos queda muy difícil también verlo, ¿cierto? Porque ya es tan costumbre todo, la humanidad es tan romana, tan greco-romana, ¿verdad? Que nos es muy difícil concebir la idea de que hubiera una posición diferente o que hubiera algo diferente. Entonces es muy bonito cuando se puede estudiar la escritura desde un contexto histórico porque nos da mucha luz con respecto a lo que es la escritura, ¿verdad? Entonces, pues este tema espero lo aprovechen, lo que es todo el tema 10, que es crítica textual, porque eso nos hace de alguna manera amar más la escritura, ¿sí? Acercarnos más a la escritura, entenderla con más facilidad, con más, como con mucho mejor corazón, ¿cierto? De saber, pues, de todo lo que ha tenido que pasar, todo lo que ha tenido que suceder durante todo este tiempo, pues, para que nosotros nos encontremos hoy con una Biblia en la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no nos quedan sino poquitas clases, creo que nos quedan tal vez unas 2 clases y terminamos el curso, el nivel 2. ¿Listo, familia? ¿Alguien más que quiera compartir algo? No, justamente cuando vos decías de esta estructura piramidal, ¿no? De que hay quienes sostienen esa estructura. El sábado pasado en el estudio de las parashots, Ajá, eh, justamente se había hecho un comentario sobre Proverbios 1 y 1:7 y el Salmo 1, ¿no? Entonces, en esto de tener el conocimiento y la sabiduría, eh, ¿no? Que dice el Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos, bueno, desprecian la sabiduría, ¿no? Y la relación que hay también con el Salmo 1. Esto es autonomía también, en alguna manera. Una autonomía en el sentido que genera una dependencia nada más que al Eterno, ¿no? A nuestro Padre. Porque el principio de la sabiduría es el temor, pero hay que tener entendimiento. Y cuando uno habla de entendimiento, es pensamiento, ¿sí? así es. Ajá. Y Amén, sí. justamente tiene que ver con esto, ¿no? De poder tener contacto con la palabra, de poder meditarla, de poder leerla, ¿sí? De que sea nuestra delicia, y va de la mano. Y este es el acercamiento, justamente. Y no la distancia como lo que veníamos conversando recién, de esto de que solamente lo leen los que les corresponde leerlo y el resto solamente se queda con algunas cosas. Me hizo acordar mucho esto, eh, lo que veníamos conversando. Sí, amén, sí, exacto. O sea, eso, cuando logramos entender que solo el Padre es nuestro sustentador, o sea, que Él es el único al cual, o sea,
nosotros debemos contemplar, ¿sí? Pues se nos cae cualquier dependencia, lo que tú dices. Y yo sí, o sea, yo como tal, de iglesia, ¿qué te digo? Yo como tal, así participante de iglesia nunca fui. Sí, aunque conocí de la iglesia desde que tenía tal vez unos 9 años, era muy niñita cuando yo comencé, pero pues eres una niña y no entiendes nada, ¿verdad? Pues simplemente vas así porque tu mamá va y ya. Pero de ahí ya como hasta los 12 años tal vez, ya nunca volvimos, nos retiramos, fue un proceso pues de adolescencia y todo muy duro para la familia. Y yo vine pues a volver supuestamente pues cuando yo me casé, que yo ya tenía a mi hijo mayor y yo me casé en la iglesia pues tratando de buscar y de rehacer mis pasos, ¿no? Lo que le dicen a uno siempre. Entonces, igual yo fui, me casé y nunca más volví, que es lo que yo siempre digo. Tuve que pasar pues un matrimonio muy conflictivo, algo pues bueno, muy difícil. Y para que yo viniera a retomar pues aproximadamente hace unos 6 años, eh, que como que ya, dije, bueno, ya ahora sí vuelvo y ahora sí voy a buscar qué es lo que es y pues que el padre como tal me abrió pues las puertas, ¿verdad? Y ya, pero yo nunca fui así de iglesia de que yo voy y que o sea, me congregaba así, pero que yo que soy líder y que participo y que hago y esto no. Pero mientras yo veía de lejos, ¿sí? Yo pude notar muchas veces a familiares, amigos o así, cuando por lo menos, no sé si conoces, en Colombia hay una iglesia que se llama el G12, no sé si conoces o conocen ustedes, Lo he eh, escuchado nombrar, sí. sí, es Lo he la misión escuchado, sí. carismática Sí, y ellos conformaron todo sobre el G12. Y el G12, bueno, resumido, es, tú tienes 12 personas, ¿sí? Y esas personas tienen 12 personas, entonces ya tú tienes 24 y esa tiene 12 y entonces esas 12 se consiguen 12 y es una red de mercadeo, ¿sí? Más o menos viéndolo de esa manera, es pues digamos espiritual. Eh, pero pues estando yo de afuera, sí, y yo creo que por eso nunca me metí, o sea, de verdad, le soy sincera, por eso nunca, por ver las deficiencias y todo que tenía como tal el sistema, ¿sí? Entonces, o sea, ese sistema que se había creado y eso fue un boom, porque este señor, eso fue hace, les estoy hablando hace unos 15 años, 18 años o un poquito más, que él hizo un boom y fue un avivamiento supuestamente y él regó G12 a nivel mundial. Hay muchas iglesias que adoptaron el SG porque esto hacía avivamiento y un montón de cosas, pero simplemente tú veías, ¿verdad? La opresión, veías desde afuera, o sea, cuando no estás adentro, desde afuera puedes ver de pronto, bueno, que es un sistema de hombres, ¿cierto? Y es impresionante y yo a eso siempre le tenía como mucho, yo decía, no, no, mejor yo me quedo aquí afuera, por eso siempre tomé como distancia, pero ahora sí logro entender lo que es un sustentador, ya entiendo, ¿sí? Lo que es un sustentador, porque vi personas hermosas con corazones realmente entregados, ¿verdad? Siendo masacrados espiritualmente por líderes, ¿sí? Que bueno, no tenían, ahí sí como dicen, ni la culpa. Entonces, es un tema bien importante, bien especial, eh, que bueno, nos deja un poquito de conocimiento en cuanto al sistema original, ¿verdad? A lo que el Padre dejó o a lo que Yeshua dejó en la tierra como sistema. Él nos enseñó cómo convivir, ¿verdad? Entre hermanos y cómo lo que era una verdadera comunidad. Pues bueno, todo como siempre damos la vuelta y hacemos un desorden absolutamente de todo lo que él hizo, pero bueno, pues aquí estamos tratando de rehacer nuestros pasos, ¿no? Y tratando de volver pues a lo que es la fe original. ¿Listo, Hoy te familia? estás, Dime. hoy te estás congregando en alguna vela. No, no, porque aquí no hay. Yo vivo en Ecuador y más puntualmente en Milagro, que eso es lejos de Guayaquil, como a 40 minutos.
Entonces no tengo como tal un lugar cerca, pero yo me congrego con mi familia y me congrego con mi familia en Colombia. Sí, nosotros hacemos la Santa Convocación de esa manera, o sea, nos reunimos online, ¿sí? Entonces, pues no sé, yo espero, digo, Señor, algún día me permitas de pronto hacerlo pues físicamente, ¿sí? Si se diese pues la oportunidad y si no, pues me va a tocar hacerla a mí. Si no, me va a tocar hacer la comunidad a mí para poderlos invitar a todos o algo así. Pero no, por ahora no. Por ahora sí estoy, porque no hay una comunidad cerca. O sea, que yo conozca, no. ¿Y virtual? Virtual, lo que te digo, en familia, porque a veces de repente con Descubre la Biblia, ¿conoces Descubre la Biblia? Sí, sí, sí. Ellos lo hacen a veces Sí. de Shabbat, de repente lo hacemos con Descubre la Biblia, que es como el que así, pero de resto no, no seguimos así como a una comunidad como tal, otra no, de pronto Descubre la Biblia, que es como, pues que de todos estamos de acuerdo y bueno, desde en familia decimos listo, esa, pero no, pero por ahora lo hacemos es en familia y pues con la familia que tenemos en Colombia. Así es como pues tratamos de estudiar y de hacerlo de esta manera. Para terminar, quiero hacer extenso. Dime. No, quería compartir, porque la verdad que para mí fue hace 2 semanas, Ya. fue de mucha bendición. Yo creo que soy el único en este camino en mi ciudad. He tratado de Wow. buscar y no, acá hay muchas iglesias cristianas llenas, Ujú. de muchos de pentecostales. Entonces, prácticamente ya no estoy más en la congregación que estaba, Sí. estoy abocado al estudio de las raíces y pude contactarme con una Keilah de Buenos Aires que pertenece a Oceana, que son Ah, de ok. México. Sí. Bueno, y tiene una, digamos, no es sucursal la palabra, pero bueno. Eh, y bueno, me pude contactar con el Roy, lo cual para mí fue de mucha bendición porque eh, la distancia que hay son de 500 kilómetros de donde yo vivo a Buenos Aires, pero que quedamos en el verano de poder contactarnos, incluso de poder hacer Tevilá. Así que la verdad que yo estoy Wow. fascinado, porque ahora ya no me siento solo. De hecho, Claro, sí. estoy participando de las reuniones del Shabbat y el sábado pasado Wow. fue la primera vez que participaba en el estudio de las Parashot. Este, Así que para mí eso es Hermoso. de mucha bendición, Claro, sinceramente, sí. y es una respuesta del Padre, porque yo este tiempo la verdad que me estaba sintiendo solo en mi ciudad, Wow. y algunos ya me empezaban a mirar como diciendo, guarda, ¿dónde te estás metiendo? Sí, ¿tú Pero, qué? Claro. Pues mira que te cuento que el domingo pasado mis hijos se circuncidaron. Nos llegó la gran bendición de que ellos tuvieran la oportunidad de hacerlo. Fue una oración contestada porque pues mis hijos estaban con la determinación desde el año pasado. Ellos, bueno, cuando entendieron todo esto, dijeron, listo, nos circuncidamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con quién? Y entonces, bueno, buscamos durante varios tiempo, pero no, yo les decía, no se preocupen que el padre sabe que ustedes tienen el corazón dispuesto, ahora pues bueno, lo físico vendrá. Y así fue, el domingo pasado contactamos un doctor aquí en Guayaquil y el chico es un joven, más o menos jovencito, y les practicó la circuncisión y ellos tienen una comunidad ahí en Guayaquil. Es un poquito lejos de donde estamos, pero pues nos invitaron y que pues me pareció muy bonito, además por lo que ellos están haciendo ahorita, eh,
pues como están sirviendo a la comunidad, más encima pues ayudando en las circuncisiones. Entonces me pareció genial y sería una buena postura, de pronto una buena posición para lo que tú me dices de la congregación, porque sí, no creas, a veces, bueno, uno se reúne todo, pero lo que dices tú, a veces uno, qué bonito uno sentarse con personas a hablar de lo mismo, ¿no? No sé si les pasa, o sea, yo digo, qué lindo uno encontrarse con una persona que piense o que esté también caminando de la misma manera y entonces, pues no sé, siente uno que el corazón se le llena de alegría de poder abrazar o por lo menos hablar con alguien que está entendiendo lo mismo que tú. Entonces, pues les cuento, la experiencia de mis hijos fue hermoso, fue algo muy bonito. Mi hijo mayor tiene 23 años, el otro tiene 20 añitos y pues decidieron entrar en pacto, pues yo me siento feliz por ellos, ¿verdad? Porque pues es una decisión, eh, bueno, pues es una decisión, pero bueno, pues estamos en el proceso de recuperación, pero pues están muy bien. Entonces los animo a todos los varones que no la hayan hecho todavía, pues bueno, ahí cualquier pregunta que tengan, con todo gusto, pues ya pasamos por el proceso, ya pudiéramos aconsejar. Qué bueno, bueno, qué maravilla. Sí, qué Yo, hermoso, yo fue tengo muy la bonito. misma intención, pero ya me dijeron, bueno, tranquilo, despacio. Sí, es que exacto, pienso que el padre lo lleva a uno al de la mano, ¿no? Porque así fue ellos, bueno, ¿y pero qué hacemos? Y busquemos un cirujano y esto y lo otro, pero pues una cirugía de esas cuesta 700, $800 cada uno, o sea, por lo menos acá, ¿verdad? Y bueno, decíamos, bueno, señor, pues no sé, danos, o sea, apareja las cosas y danos los medios o no sé, pero el padre aparejó todo, salió este muchacho, bueno, ha sido muy, muy hermoso porque el padre aparejó todo absolutamente y pues bueno, al día de hoy ya les digo, ya tenemos un pedacito de Tierra Santa a nuestro nombre. Ya somos poseedores de la tierra. Entonces, bueno, fue hermoso, es una experiencia, pues no es propia, pero pues es cercana. Entonces fue algo muy lindo y por eso les comparto. Pero pues bueno, vamos pasito por pasito. ¿Listo, familia? Entonces, pues vamos a orar. Si no tienen alguna pregunta o otro comentario. ¿Alguien? No, ¿No? bueno, yo tengo Listo. varias anécdotas, pero quedaríamos toda la noche. No, aquí nos darían las 2 de la mañana, Sí, porque por eso todos tenemos, sí, claro, acá muchas ya cosas son casi las hermosas. 12, así que Wow, sí. Bueno, vamos a orar entonces para poder despedir. Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, por dejarnos comprender, Señor, todo aquello que has escrito desde el inicio, Señor, todo aquello como lo has querido transmitir a tu pueblo, Señor. Gracias por la misericordia en la que nos encontramos, Señor, por amar a tu pueblo de la manera que tú lo haces, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a ser fuertes, valientes, decididos, Señor, a seguir, a continuar, a seguir aprendiendo, Padre. Pero no solo aprender, Señor, sino a poner en práctica absolutamente todo, Señor, de lo que podemos aprender. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, todos, muchísimas gracias por ese ratico de charla. Siempre es un gusto verlos y hablar con ustedes. Nos vemos entonces el lunes, Dios mediante, yo creo que ya nos quedan las últimas 2 clasecitas y terminamos. Igual les voy a subir las clases para que las puedan repasar, para que puedan revisar sus apuntes y bueno, cualquier cosa que necesiten, ahí estoy. ¿Listo? listo. Bueno, yo los lunes Listo. se me complica Ah, conectarme sí, por el tú no horario que salgo, estás. Ya, salgo pero ya listo. Entonces nos vemos el miércoles para el despedirnos. miércoles. Listo. Bueno, listo. Hernán, un abrazo a todos, un abrazo, Saludos. muchas Shalom a bendiciones. todos. Chao, Bendiciones. 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 Bendiciones.